Jóvenes del segundo grado, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Césped. Voy a explicar las actividades de la semana 22 del área de matemática, ¿ya? De Aprendo en Casa. Bueno, ya vamos a cambiar bastante de competencia. Lo que viene a hacer ahora, vamos a trabajar lo que viene a ser formas y movimiento, ¿ya? ¿No? O también lo ubicamos dentro del área de geometría, ¿no? Entonces acá nos plantea sobre que una familia quiere preparar un tapete, ¿no? Para desinfectar las plantas, los calzados, los zapatos. ¿Y qué forma plantearía, no? Acá hay una forma que se podría, ¿no? ¿Qué forma geométrica, no? Por ejemplo, esta podría ser una posibilidad, esta forma geométrica, ¿no? Entonces, ahí lo que nos sugiere es qué formas podríamos proponer, ¿no? Obviamente esto nos lleva a trabajar el reto también que nos plantea, que es, ¿no? El reto de esta semana o de esta primera actividad es reconocer los polígonos regulares e irregulares. Entonces quiere decir, y su clasificación en el contexto. Entonces nosotros podemos clasificar a los polígonos de varias maneras. Hay tres maneras para clasificar. Acá estamos planteando dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un polígono? Son figuras formadas por segmentos no alineados y de extremo comunes, ¿ya? O sea, como segmentos, figuras cerradas en todo caso. Entonces acá vemos el concepto de polígono. ¿Qué es un polígono? Entonces un polígono viene a ser una forma geométrica o perdón, lo vas a clasificar de acuerdo a los lados. Según el número de lados, los polígonos los podemos clasificar de la siguiente manera, ¿no? Polígono de 3 lados, triángulo, polígono de 4 lados, cuadrilátero, polígonos de 5 lados, perdón, de 5 lados, pentágono, hexágono, ¿no? Y voy utilizando ese prefijo, ¿no? Prefijos para ir clasificando los polígonos, ¿no? Acá tengo de 7 lados, heptágono, de 8, nonágono, octógono, de 9, eneágono y de 10 decágono. Entonces acá esta manera de clasificar los polígonos de acuerdo al número de lados, ¿ya? Pero también yo puedo clasificar los polígonos según su forma. Según su forma yo los polígonos puedo tener regulares y irregulares. Llamamos regulares cuando los polígonos, por ejemplo, en este caso, todos tengan la misma, el mismo, coinciden en la misma sus lados. Por ejemplo, este triángulo, los tres lados van a medir lo mismo. Ya, cuando miden los mismos, entonces estamos hablando de un polígono regular. Pero aparte de que los lados deben tener la misma medida, sus ángulos también deben ser iguales, ¿ya? Entonces, cuando también tiene sus ángulos son iguales en este caso estos ángulos también deben ser iguales. Entonces, cuando estos ángulos también es lo mismo, también se dice que son un polígono regular. En este caso, cada ángulo vale acá 60 grados. Entonces, acá, por ejemplo, tengo otro polígono regular, que en este caso es el que lo llamamos como cuadrado. Entonces, este cuadrado también es un polígono regular. ¿Ya? Ahí está. Listo. Este cuadrado es un polígono regular y también sus ángulos van a medir lo mismo. En este caso sus ángulos también van a medir lo mismo. Pero este ángulo va a tener 90 grados, el de acá tiene 90 grados, 90 grados y 90 grados. Entonces son polígonos regulares. Luego van a tener los polígonos irregulares. Son aquellos polígonos que sus lados van a tener diferentes medidas. Ya podemos ver un lado más grande, un lado más pequeño y otro lado diferente, ¿no? Entonces se llaman polígonos irregulares. Aparte de que sus lados tienen diferentes medidas, sus ángulos también van a tener diferentes medidas. Estos ángulos van a ser diferentes, ¿eh? Luego también tenemos los polígonos irregulares. Si bien es cierto acá los lados tienen la misma medida, pero sus ángulos son diferentes, ¿no? Los cuatro ángulos miden diferentes. Listo. Aquí la actividad que se propone es lo siguiente, ¿no? Que usted reconozca el tipo de polígonos, ¿no? Yo aclaro que acá haya lo resuelto, ya para que usted vaya corrigiendo sus actividades, ¿no? Yo lo he resuelto. Entonces acá tenemos la primera figura: hexágono regular, octógono regular, pentágono regular. Acá tenemos esta forma, es un cuadrilátero. Vamos, cuadrilátero irregular, pentágono regular, octógono regular. Luego acá tenemos otro octógono regular, hexágono regular y cuadrilátero irregular, ¿no? Aquí está. Luego por acá tenemos pentágono
pentágono regular y cuadrilátero irregular, ¿no? La forma, ¿no?, del objeto, y hexágono regular. Eso era la actividad de la parte 1, ¿no? En la sesión 2 lo que vamos a ver es cómo clasificamos a los polígonos, ¿ya? Entonces acá tenemos esto, ¿ya? Reconocemos los elementos y las propiedades de los polígonos, ¿ya? En esta parte vamos a hacer eso, vamos a reconocer los elementos y las propiedades. Seguimos con la misma situación significativa. El reto viene a ser, la actividad es reconocer los elementos del polígono, ¿no? Y sus propiedades. Y aquí vamos a tener algo, ¿no? Por ejemplo, los elementos del polígono. Acá me habla de lados, ¿ya? Vamos a comenzar por acá. Lados. Ya, entonces, wow, no pinta. Ahora sí, lados. Entonces los lados, ¿quiénes van a ser los lados del polígono? Ya vamos a ir identificando lados. Ahora ahí está. Entonces acá voy a tener, como lado de los polígonos me señala que es esto, ¿no? Esto vendría a ser los lados del polígono que estoy marcando de amarillo. Cambiar de color. Ahora sí. Listo, lados. Esto vendrán a ser los lados del polígono. Todo el perímetro de esta figura. En este caso estoy en un pentágono. Pero todo eso que estoy marcando vienen a ser sus lados del triángulo, de este polígono. ¿Cuántos lados tiene? 5. A eso se refiere. Luego me habla de vértice. ¿Ya? Luego me habla de vértices. Los vértices. A ver, creo que lo voy a cambiar de color, ¿ya? Vértice se refiere a esto, ¿ya? Vértices. Entonces, cuando me habla de vértice se refiere a las esquinas, a estos. A ver. Ya esto. Cambiamos de color, ahora sí. Ese es los vértices. Como tiene 5 lados, también va a tener 5 vértices. Eso siempre va a cumplir. El número de vértices, en este caso, va a ser igual al número de lados. Listo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que viene a ser las diagonales. Las diagonales. En este caso, las diagonales. Cambiamos de color. Ahí está. Las diagonales. Las diagonales van a ser todo la unión de los vértices no consecutivos. Entonces yo voy a unir, por ejemplo, de este punto voy a unir los vértices no consecutivos, él con él, eso vendrían a ser las diagonales. Y el de acá con el de acá. Entonces esos vendrían a ser las diagonales. Luego me habla de ángulo exterior, ángulo interior. El ángulo interior también es otro elemento del polígono, que en este caso vendría a ser el de aquí, ya, a ver con qué lo marco. Y está con rojo, a ver esto. Este vendría a ser el ángulo exterior. Esto vendría a ser el ángulo exterior del polígono, esta parte, esta abertura. Claro, va a tener varios, ¿no? Este también es otro ángulo, el también es otro ángulo. Entonces yo me doy cuenta que tiene 5 vértices, 5 lados y 5 ángulos interiores. Y los ángulos exteriores van a ser estos que están afuera. En este caso lo voy a marcar de verde, ¿no? Esta parte de afuera vendrían a ser los ángulos exteriores. También va a tener 5 ángulos exteriores, ¿ya? Lo que pasa es que acá lo hemos proyectado de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo podría proyectar este lado. Ya, bueno, estoy con un color negro. Voy a proyectar este lado. Yo proyecto este lado. Y esto de acá vendría a ser otro lado exterior, otro ángulo exterior. ¿Ya? Este vendría a ser otro ángulo exterior. Así sucesivamente, ¿ya? También va a tener 5 ángulos exteriores, porque también podría seguir proyectando esto. Y por acá va a haber otro ángulo exterior. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo proyectar el otro lado. Y por acá va a tener otro ángulo exterior. Proyecto esto y voy a tener otro ángulo exterior por acá. A eso se refiere. Entonces, a eso se refiere, jóvenes. Eso vienen a ser los elementos del polígono. Y luego acá hay unas propiedades, he considerado 4, en realidad son más, pero yo he considerado 4, ¿no?
Estoy hablando de un polígono, en este caso cerrado, ¿no? Un polígono regular. En todo caso, de un polígono, ¿cuántos, de un vértice, cuántas diagonales puedo trazar? Entonces, lo mínimo que voy a poder trazar es n-3, ya es una resta. A la cantidad de lados le resto 3 y voy a saber mi polígono cuántos lados cuántos diagonales puedo trazar desde una vértice. Vamos a rezar el ejemplo anterior, ¿ya? Por ejemplo, en este polígono, en este pentágono, de un solo vértice, voy a ubicar un vértice. Y me voy a ubicar en esta vértice. De esa vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Entonces acá me dice que la fórmula va a ser n-3. N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene? 5. Menos 3, 2. Quiere decir que de una sola vértice voy a poder trazar dos diagonales. 1 y 2. A eso se refiere. ¿Ya? A eso se refería. Entonces, si yo lo resto al número de lados, es que 5 menos 3, 2. Se trata de los dos. Coincide, ¿ya? Entonces ahora me dice el número total de diagonales de un polígono. Acá me da la fórmula. Me dice que es igual a n por n menos 3 entre 2. Ya, n va a ser el número de lados. ¿Cuántos lados tiene? Vamos a seguir con este ejemplo. ¿Cuántos lados tiene mi polígono acá? Tiene 5. Entonces acá va a ser, en vez de n, va a ser 5. O sea, acá sería 5 por 5 menos 3. Ya, este sería 5 por 5 menos 3. O sea, 5 por 2. ¿Ya? N menos 3, 5 menos 3. Acá me quedaría 2. Porque n vale 5. 5 por 2, 10. Entre 2, 5. Quiere decir que no tiene 5 lados, me sale 5 diagonales. Ya, entonces, vamos a ver si es cierto. Acá tengo la tercera diagonal, la cuarta y la quinta diagonal, ¿ves? Ahí está, coincide. Coincide esta fórmula. Es más, acá puedo probar en esto también, ¿no? Fíjate en este cuadrilátero. ¿Cuántas diagonales puedo trazarle acá? A ver. 1, 2. Yo no puedo trazarle más. Pero ¿cuántos lados tiene el 4? De acá pongo 4 por 4 por 3 menos 1. Entonces, acá de toda esta parte, cuando n vale 4, me sale 1. 4 por 1, 4. Entre 2, 2. Quiere decir que cuando tiene 4 lados, solamente va a tener 2 diagonales. O sea, la fórmula sirve para todo. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Vamos por aquí. Listo. Ahora me dice suma de ángulos internos. Esta es la fórmula. La suma de ángulos internos va a ser a 180 n menos 2. ¿Ya? Quiere decir, si usted tiene 3 lados, le va a ser, acá le quedaría 1, porque hay que restarle 2. O sea, si tiene 4 lados, hay que restarle 2 siempre. Y lo multiplico por 180 y me daría la suma de los ángulos interiores. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores siempre va a ser 360 para todos los casos, ¿ya? Y la actividad consiste en esto, ¿no? Acá vamos a hacer nuestra actividad, ¿no? Aplicamos propiedades de los polígonos a objetos de una casa, ¿ya? Estos son los objetos que normalmente podemos encontrar en una casa, ¿no? Un reloj, acá tenemos otro reloj, acá tenemos un escudo de juguete, podría ser, una mesa, otro escudo, un espejo, una maleta, ¿no? Son objetos comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esta parte? Acá están las fórmulas, de nuevo les he transcrito, listo. Primero vamos a hallar el número de lados. Ya, acá ya lo pasa como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá ¿cuántos lados tiene? Tiene 6. Usted pone acá el número 6, porque tiene 6 lados. Acá ¿cuántos lados tiene? 8. Usted pone 8 lados. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Lo siguiente, ¿no? De una sola diagonal, me voy a poner un vértice. De este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? 1, 2, 3. O si no, aplico la fórmula, ¿no? Que me dice, ¿cuál es la fórmula? Que viene a ser menos 3. Bueno, aquí no le he marcado de rojo, ¿ya? La fórmula acá debe ser menos 3. Siempre debe ser menos 3. Al número de lados, menos 3. Y esa duela me queda 3. Ya, acá el número de lado debería ser menos 3. A ver, acá me falta completar. La fórmula debería ser hacia acá. 8 menos 3. Y donde que esta parte
Listo. Así debería quedar. Siempre se resta 3. Entonces quiere decir acá que de una sola diagonal, yo voy, por ejemplo, me voy a parar un día diagonal. Ya que está, ya, 1, 2, a ver, disculpa, 3, 4, 5. Ya, de una diagonal he podido partir, de una vértice he podido generar 5 diagonales. Y eso se refiere a esta parte. Por ejemplo, aquí, usted que va a poner en este caso, usted va a poner lo que le sale, ¿no? En este caso, ¿cuántos tiene acá? Tiene 5. Listo. Ahora acá, ¿qué va a poner? Va a poner 5 menos 3. Y vamos a recordar que esto es de la fórmula, esta parte. Listo. Entonces acá le va a generar 2. Listo. Eso va a ser su resultado. Quiere decir que usted, por ejemplo, de una sola vértice, de un solo vértice, usted va a poder trazar cuántas diagonales, bro. A ver, ahí se me fue. Nos vamos a agrandar los óculos, ahora sí. Ya, 1, 2. De un solo vértice yo puedo generar 2 diagonales. A eso se refiere. Ahora, ¿usted cómo va a completar el siguiente? Va a aplicar la fórmula, ¿no? Número de diagonales. Y usted reemplaza. Por ejemplo, acá el número de diagonales total. Nos falta, ¿no? Y acá podemos generar ¿cuánto? 1 y 2 y 3, ¿ve? De la siguiente, ya tengo 6. Y acá puedo ganar 7 y 8. A ver, una más. A ver. Y esos son todos los que yo puedo tener. Ya me salen 9. Ya me falta esto, ¿ves? Con el de acá 9. Ahí está la fórmula, ¿ves? Me debe salir 9. Entonces usted simplemente va a aplicar la fórmula. La fórmula que yo estoy aplicando es esta, ¿ves? Y acá la D. De rojito, número de diagonales. Entonces acá 6 es el número de lado. Pongo 6, 6 menos 3, reemplazo en la fórmula y resuelvo eso, ¿no? La parte roja siempre debe quedar, ¿ya? Esa es parte de la fórmula. Y me sale 9. Suma de ángulos interiores. O sea, acá que me dice, ¿cuánto suman los ángulos interiores? Ahora, ¿quiénes son los ángulos interiores? Viene a ser esto, ¿no? Acá tengo un ángulo. Acá tengo otro ángulo interior. Acá están mis ángulos interiores. Entonces, listo. Acá pongo n. N va a ser el número de lados. Entonces, en vez de... Claro, acá es 6, pues, ¿no? Porque tengo 6 lados. Usted resuelve y le sale 120 grados. Acá usted tiene 8, pone 8. Para el siguiente caso, ¿usted cuánto va a poner? Reemplaza, ¿no? En vez de 8 va a poner 5. Para acá y para acá, ¿no? Y resuelve. De esa manera, en este caso, va a obtener el número de diagonales total. En este caso, estaría obteniendo la suma de ángulos interiores. Los ángulos interiores para todos los casos siempre va a sumar 360, ¿ya? Bueno, en eso consiste la actividad, ¿no? Que usted reconozca los elementos en figuras o en figuras conocidas, ¿no? Ya jóvenes, muchas gracias por su atención.